Ahora, un caso curioso que va a acontecer también en el año de 1965, pero que nos permite ver cómo los norteamericanos no dan pasos en guarache, cómo a todo le van a tratar de sacar provecho. Resulta que este año del 65, el dueño, el famoso editor de la revista Playboy, Hugh Hefner, recibió una carta que le llamó mucho la atención. Era la carta de un teniente llamado John Price de la centésima, septuagésima, trigésima Airborne Brigade, brigada de paracaidistas, que estaba sentada en Vietnam. Esta brigada solicitaba un favor añadido a la promesa de una suscripción de por vida. Resulta que pues una de las cosas con las que se entretenían los soldados era con el Playboy, como lo acabamos de ver en la fotografía que acabamos de pasar hace un momento. Y resulta que en aquel entonces existía una promoción de que si tú juntabas $150, tenías una suscripción de por vida. $150 era muy respetable en aquel entonces, no todo el mundo lo podía juntar. Resulta que los soldados, que pues, viven mucho dentro de lo que es este dichoso American Way of Life, juntan, hacen una vaquita, ¿sí? Hacen su cochinito y juntan los $150. Entonces convencieron a su teniente, por favor, para que todos tengamos el Playboy, no lo podamos rolar, pues pídale al señor Hefner, ¿no? Que además pues, le estamos haciendo promoción, estamos luchando por ellos. Este, pídale el favor de que si la suscripción, la primera revista, no nos la pudiera venir a traer una Playmate. Por supuesto, Hugh Hefner, que es una persona que tenía mucho colmillo para las cuestiones de las relaciones públicas, le pareció maravilloso este planteamiento de nos la podría entregar una Playmate. Y el resultado es que sí les van a mandar a una persona para que les entregue y les visite, pero lo van a armar de una manera mucho más grande al beneficio de la revista, por supuesto. Se publica un artículo en Playboy que nos permite ver un par de cosas como estas. Escuchen atentamente. Era una carta que pedía que una Playmate enviara un número de Playboy a su compañía. Los soldados habían hecho una colecta para reunir $150, que era el precio de una suscripción para toda la vida en aquella época. Playboy respondió enviando al frente a la Playmate del año 1965, Joe Collins, y relatando sus aventuras en el número de mayo de 1966. En uno de los hospitales de campaña, comentó ella en 1985, había un hombre que acababan de sacar de un helicóptero. Había saltado por los aires. Me pidieron que le viera. Entré y cuando me vio me dijo, me alegro tanto de verte, cariño, y murió. Nunca lo olvidaré. Nunca. Pero esa fue solamente la primera parte de lo que le habían pedido que hiciera, fue lo primero que le pegó. Ubiquen también una sociedad que todavía seguía siendo muy conservadora, aunque también bastante hipócrita en la sociedad norteamericana de aquella época y la occidental en general. Eh, a ella también le pasó otra cosa relacionada con esto, pero terminó bien para lo que ella buscaba y lo que ella pensaba que le iba a pasar. Ahora escuchemos esta segunda parte del mismo testimonio de Joe Collins al respecto. Cuando decidí posar para Playboy no se lo dije a nadie. Me cambiaron de nombre y me pusieron Joe Collins, así que nadie tenía por qué enterarse. Pero mi primo, el mayor bocazas del mundo, llamó a mi madre y le dijo, tía Lorraine, creo que Janet ha salido en la revista Playboy. Mi madre no se lo quería creer, pero envió a otro de mis primos a comprar un ejemplar en un sobre marrón. Casi le dio un infarto. Se reunió toda mi familia y te lo puedes imaginar, todos se sentían avergonzados. Pero cuando volví de Vietnam, y especialmente después de ser invitada de honor de la 173 Brigada Aerotransportada en la Casa Blanca, ya lo veían de una forma totalmente diferente. Habían decidido pensar que había hecho algo por Dios y por mi país. Así pueden llegar a cambiar las cosas en una sociedad como la norteamericana y podemos apreciar como el comercialismo tampoco va a quedar de lado. Ahora podemos escuchar la opinión de Christian G. Appy, que es un profesor de historia en la Universidad de Massachusetts, al respecto de lo que está ocurriendo, pero ya para el año de 1900. No hubo una invasión oficial, ni una batalla que marcara el comienzo de las hostilidades, ni la movilización de un frente civil, ni un comunicado presidencial que anunciara el inicio oficial de la guerra, ni por supuesto hubo ninguna declaración de guerra por parte del Congreso norteamericano. La entrada física y psicológica de los estadounidenses en Vietnam se produjo en momentos diferentes. Se vieron arrastrados por una historia que no podían controlar ni entender en su totalidad. Cuando la mayoría de la gente se percató por fin de que había una guerra, había pasado tanto tiempo que ya parecía inevitable, por no decir imparable. Así se va desarrollando, por lo tanto, la circunstancia de Vietnam.
Hagamos entonces ahora una nueva reflexión con respecto a la transición de año, llegando a 1966, y cómo la población está perdiendo cada vez más confianza con lo que las autoridades les dicen. Las potencias que trataron de utilizar a Vietnam para sus intereses no supieron leer los acontecimientos y por ello no lograron nada de lo que buscaban. Por ejemplo, en Estados Unidos el apoyo a la guerra fue en un principio popular, hasta que se dio a conocer lo ocurrido en la ofensiva del Tet. De allí en adelante, la desesperanza de los propios norteamericanos se veía reflejada en un cambio de actitud de los últimos soldados enviados a pelear, que comenzaron a portar símbolos de la paz en el uniforme o en sus cascos y fumaban marihuana abiertamente. Para el año de 1969, aproximadamente una cuarta parte de los soldados ya eran consumidores de marihuana. El analista Christian G. Appy dice lo siguiente al respecto, cito: los soviéticos pensaban que Hanoi estaba controlado por Pekín y los estadounidenses que estaba controlado por Moscú. En realidad, los vietnamitas tenían sus propias ideas, jugaban su propio juego. El vencedor no sería la Unión Soviética, China ni Estados Unidos, serían los vietnamitas. Los norteamericanos, por lo tanto, nosotros podemos apreciar que se están entrampando cada vez más en una circunstancia de la que les es más difícil salir. Pero no por ello están dispuestos a doblar las manos. Si vemos nuevamente nuestra gráfica, que ya habíamos notado lo que se había llegado a incrementar para el año de 1965. En el 65 había llegado a subir hasta 185,000 marines. Para el 66 fueron 383,000. Para el 67, 465,000. Y el número máximo, el tope sobre el que ya va a estar oscilando, va a ser hacia el año de 1968 con 536,000 hombres peleando oficialmente dentro del territorio de Vietnam. Las cosas no, por lo tanto, no se van a solucionar de una manera rápida, eficaz y eficiente. Para este año del 66, el 8 de enero, es el acontecimiento que va a partir las aguas hacia el futuro. Va a ser la ofensiva masiva de los Estados Unidos, que entendamos que va a generar una reacción. Y que, a pesar de haber sido la más importante que los norteamericanos habían tenido sobre el territorio vietnamita, para asombro de ellos se reorganizaron de una forma que ellos no podían comprender cómo era posible que esto se hiciera. McNamara, por lo tanto, tiene que volverse a dar una vuelta para evaluar qué es lo que está ocurriendo en la realidad. Y esto le lleva a enfrentarse y a traer muy malas noticias hacia el territorio norteamericano como resultado de sus propias investigaciones. Las Bicycle Brigades fueron cosas de las que más les llamaron la atención a los norteamericanos, porque además es una organización en donde participan ancianos, ancianas, mujeres, niños, todos al nivel que puedan participar, pero todos. Y esto es algo de lo que nosotros sí deberíamos aprender, de las cosas que no nos acaban de quedar claras. Todavía, como parte de este estudio, de esta reorganización extraordinaria, además, literalmente, pues como lo dice el inicio del segmento que les pasé, para ellos no ha existido otra cosa más que la guerra. Entonces, entiendan ustedes, desde la Segunda Guerra Mundial, cuando no, desde los procesos de colonización, estar en la violencia de guerra es algo cotidiano para ellos, es parte ya de su cotidianidad. Y por lo tanto, McNamara seguía insistiendo, los norteamericanos estamos peor que un año atrás, esto no tiene vuelta de hoja. Pero una cosa es lo que diga McNamara en privado y otra cosa es lo que va a decir ante la prensa occidental. Caballeros, vuelvo de Vietnam y me satisface informarles que estamos haciendo grandes progresos en todos los aspectos. Después de escuchar testimonios como eso, pues nos damos cuenta que la manipulación política no ha cambiado grandemente desde la década de los 60 hasta nuestros días. Pero agreguemos también ahora otros testimonios, por ejemplo, gente que no sirve de la manera militar, pero que va a participar dentro del conflicto, ayudando, por ejemplo, al traslado de las tropas. Dentro del traslado de las tropas encontramos a esta mujer, Helen Tennant Hegelheimer, que era auxiliar de vuelo en una aerolínea creada por un norteamericano, un empresario que tenía sus negocios en Vietnam, y él decidió crear esta aerolínea que se llama World Airlines, y esta mujer trabajaba literalmente como azafata,
y ella nos tiene testimonios que son dolorosísimos, como el siguiente. A los soldados que transportaban, nunca les decía adiós ni buena suerte. Les estrechaba la mano, les miraba a los ojos y les decía hasta luego, o a veces nos vemos dentro de 12 meses. Lo que querían es que alguien le mirara a los ojos. En lo alto de la escalerilla quedaba el mundo y lo que les esperaba abajo era la guerra. Vi los ojos llenos de miedo, algunos con auténtico terror. Y quizás suene absurdo, pero en algunos vi la propia muerte. En aquel momento, en lo alto de la escalerilla, yo era su esposa, su hermana y su novia, y para los que no tenían a nadie, que eran muchos, era su madre. Es lo más importante que yo haya hecho nunca. No puedo imaginar nada más importante que darle una palmada de apoyo a un soldado que va a la guerra. Si estaba destinado a morir, lo que recibía era una despedida con la mejor sonrisa de «todo irá bien» que podía tener. Así las cosas nos damos cuenta que no van a mejorar muy rápidamente, que digamos. En el año de 1967 es tanta la crítica que están ya sufriendo las autoridades norteamericanas que decidieron llevar a la práctica algo que para nosotros sería realmente diabólico, la llamada Operación Caos. Este era un plan coordinado entre la CIA y el FBI para desacreditar a los movimientos críticos y a los movimientos pacifistas. Como no podemos demostrarles que estamos ganando y los pacifistas nos están criticando cada vez más, lo que vamos a hacer es callar y desacreditar a los pacifistas. Esta operación Caos literalmente va a durar 7 años, va a durar de 1967 a 1974. Es decir, comienza con el presidente Johnson, pero el que la continúa y la explota de una manera sumamente desafortunada va a ser Richard Nixon. La misión era espiar, infiltrar, difamar, dividir, desacreditar y encarcelar a todos aquellos que estén en contra de lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? Ahora sí que a todos los que están en contra del rey, firme el rey. Literal. Eso fue la Operación Caos. Por supuesto que los disidentes van a tener mucho que decir al respecto. Ya aquí aparece gente como el famoso Martin Luther King. ¿Por qué? Resulta que el 4 de abril de 1967 Luther King acusó directamente a los Estados Unidos de ser el mayor generador de violencia en el mundo de hoy. No se olviden que están en plena lucha por los derechos civiles en aquella época, y Martin Luther King es una de las figuras más distinguidas junto con algunos otros líderes de color que están siguiendo otras ramas, pero que están criticando severamente lo que es la autoridad gubernamental. Aquí nosotros sabemos, tenemos el testimonio de que gente como el propio J. Edgar Hoover, el jefe todavía del FBI, ya estaba grande pero seguía siendo el que mandaba, él decía que el más grande mentiroso de los Estados Unidos era Martin Luther King. O sea, para que nos demos cuenta de esta visión autoritaria que no nada más tenía Gustavo Díaz Ordaz, que qué casualidad, es vecino de los Estados Unidos como presidente de México en este contexto de 1967. Para el 28 de abril, otro acontecimiento también que en relaciones públicas al gobierno le terminó partiendo todo. El famosísimo boxeador Mohamed Ali rehusó ser reclutado para el servicio militar. Y esto implicó una feroz reacción mediática por lo que representaba y además el carisma que él tenía. Era una figura pública de demasiado peso que uno no podía dejar de lado. Escuchemos el testimonio de Mohamed Ali, campeón mundial de peso completo de box, que se rehusó a ser enviado a Vietnam. Yo no tengo ningún problema con el Vietcong. Ningún Vietcong me ha dicho sucio negro. Lo podemos atestiguar con elementos tanto dramatizados como documentalizados de lo que representó la negación de ir a pelear por parte de Mohamed Ali. Tenemos un ejemplo más al respecto. Por lo que podemos apreciar, el año de 1967 es realmente difícil y complejo. En el caso específico de lo que implicó el acto de Ali, las consecuencias para las iniciales es arrestado por evadir el reclutamiento, se le va a hacer una acusación formal para que reflexione, para que piense, para que se pueda echar para atrás, y si no, se le amenaza con condenarle a 5 años de prisión y meterle una multa de $10,000. $10,000 que eran muy respetables, incluso para un boxeador de la calidad que él tenía en aquel espacio contextual.
Desgraciadamente, el apoyo que él debió de haber recibido por parte de la organización a la que le hacía ganar tanto dinero, la Asociación Mundial de Boxeo, la Asociación de Boxeo de Nueva York, ellos lo que hicieron fue despojarle del título, inicialmente, le despojaron de la licencia para boxear, no podía pelear en territorio norteamericano, y cuando fue encontrado culpable de la evasión del draft, el gobierno norteamericano le detuvo el pasaporte, por lo tanto, él no podía trabajar ni en Nueva York, no podía trabajar porque no tiene la licencia en ninguna parte de territorio norteamericano y no puede salir del país porque no tiene el pasaporte como para poder ir a trabajar a cualquier otro lugar del mundo donde le podrían haber pagado una gran cantidad de dinero. Por eso él está tan enojado, él está tan molesto y durante los siguientes 3 años que pudieron haber sido los mejores 3 años de su vida, se va a dedicar a otras cosas. Por eso va a ser el campeón del pueblo para muchas circunstancias, aunque la autoridad no lo ve necesariamente de la misma manera. Por eso es tan representativa esta imagen fotográfica que le sugirieron y que él aceptó gustoso, mostrando cómo sigue siendo un esclavo para la sociedad norteamericana. No tengo derecho ni de hablar ni de opinar, a pesar de que nos estén diciendo exactamente lo contrario. Para el 23 de julio, para acabarla de rematar, en Detroit hubo un caso en donde la policía entró a un club social, en donde las cosas aparentemente estaban saliendo de control. Entenderán ustedes que el ánimo social está bastante alterado. Allí, en este club social de Detroit, se celebraba el regreso de 2 soldados negros de Vietnam. Pero como la autoridad llegó a repartir macanazos y a ellos no les importó absolutamente nada de lo que se dijera, y la gente inmediatamente reclamaba brutalidad policíaca, que ya de por sí era una situación que se estaba viviendo mucho en la zona de Detroit, donde había surgido la base de lo que es el movimiento de la nación africana y del mundo musulmán norteamericano, y en Los Ángeles, California también. La respuesta fue impresionante porque la gente no se quedó con los brazos cruzados y esto llevó a que hubiera una semana de saqueos. Se destruyeron más de 1,300 edificios, entiendas, edificios de todas las categorías, casas pequeñas, edificios de gobierno, etc. Hubo 5,000 damnificados, 43 muertos y más de 7,000 personas detenidas. Así de mal está la situación social en los Estados Unidos, en donde vemos a una autoridad que no acepta absolutamente ningún tipo de cuestionamiento a ninguna de las instrucciones que ellos mismos están girando. Para acabar de rematar esta visión autoritaria, pésimamente manejada, había autoridades, para que vean que lo de Trump tampoco tiene nada de novedoso en ese sentido. El gobernador de California se aventó la puntada de hacer afirmaciones muy poco prudentes. Entendamos que el gobernador de California era Ronald Reagan, el que va a ser posteriormente presidente de los Estados Unidos. Él lo que hizo fue proponer que se incrementaran los ataques en contra de Vietnam y que de una vez también se fuera filtrando información, que se filtraran chismes, para advertirles que estamos dispuestos a utilizar la bomba atómica si no se someten a lo que nosotros les estamos ordenando, no les estamos preguntando si lo quieren tomar en consideración. Así pensaba Ronald Reagan, siendo gobernador del estado de California. El 21 de octubre del mismo 1967, hubo una manifestación masiva frente al Pentágono, ya se está empezando a hacer una costumbre, y allí es donde vienen estos famosos anuncios de que se va a tratar de alcanzar la paz por distintas vías. Es donde vemos el flower power a todo lo que da, estas imágenes que se convirtieron en icónicas. Porque una de las cosas que hicieron, y esto apoyado por gente como Allen Ginsberg, por grandes representantes de la contracultura de aquella época, llegaban a anunciar, por ejemplo, que harían una cadena agarrados de las manos para rodear el Pentágono, y que a través de la meditación y a través de la buena vibra y la buena voluntad iban a hacer que el Pentágono levitara, para demostrar el poder del amor. En este sentido, acuérdense que estamos hablando de plena época del hipismo. Imagínense Robert McNamara teniendo que aguantar vara con un jefe con el que no está de acuerdo, con soluciones con las que él no concuerda, y además viendo cómo la gente se está poniendo creativa en las formas de presionar y convencer a más personas de que lo que ellos están haciendo es lo incorrecto, lo que están haciendo los gobernantes, y les está haciendo perder cada vez más credibilidad. Pues resulta que para el mes de octubre, McNamara, ya no aguantando la presión, la situación de su salud estaba poniendo cada vez peor, estaba insoportable, no se aguantaba ni él mismo lo reconoce, presentó su renuncia. De hecho, como ya había tanto desacuerdo entre él y el presidente, él mismo llega a decir en el documental Niebla de Guerra: yo no sé si renuncié
o más bien ellos me corrieron. El chiste es que yo ya no podía continuar en una situación así. También en este año de 1967, el 26 de octubre, hubo un caso de un piloto, hubo muchos, claro, pero un piloto que se hizo mucho más famoso más adelante, John McCain. Él fue derribado durante un bombardeo en Hanoi. Y allí nos vamos a encontrar que él logra sobrevivir a la caída del avión, pero quedó con 2 brazos y una rodilla rota y casi fue linchado por la muchedumbre y quedó como prisionero de guerra. Ahí lo van a terminar soltando hasta el año de 1973, es decir, estuvo casi 6 años como prisionero de los vietnamitas. Aquí la imagen fotográfica que estamos viendo es cuando se le está dando un reconocimiento. Vemos que viene con las muletas, está saludando al ya presidente para 1973, que va a ser Richard Nixon. Y John McCain, recuerden que se va a hacer mucho más famoso en adelante, pues es un héroe de la guerra. Él va a terminar llegando a ser congresista de los Estados Unidos, si mal no recuerdo, por Arizona. Él es republicano. Y después él va a ser contendiente a la presidencia de los Estados Unidos. Él fue candidato para las épocas en las que se lanzó Barack Obama por primera vez a la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Y es uno de los personajes más respetables en este sentido. Para que se den cuenta de cómo se pueden mal manejar las cosas cuando no sabes de cuestiones políticas ni de relaciones públicas y solo eres un golpeador. Vuelvo al caso otra vez de Donald Trump. Donald Trump abiertamente en muchas ocasiones para tratarse de ganar demagógicamente el voto de los militares, él ha dicho que todos los militares, sin importar lo que hubieran hecho, todos los militares son héroes de guerra. Pero como en alguna ocasión John McCain declaró en contra del propio Donald Trump, el imbécil de Donald Trump, reitero, disculpen el uso de la palabra, pero vean ustedes en el diccionario qué es lo que significa la palabra que les estoy diciendo. Donald Trump llegó a decir que John McCain no era ningún héroe de guerra, cuando él había dicho exactamente lo contrario. Nada más que si los héroes de guerra se plantean en contra de sí mismo, entonces él es capaz de cambiar su opinión como se le pegue su regalada gana. De ese tamaño son las mentiras de este señor que pretende ser presidente de los Estados Unidos. Las reglas lo permiten. Vamos a ver si las reglas mayoritarias ya en la candidatura a la presidencia efectivamente están para impedir que personas como Trump, porque se supone que para eso está diseñado el sistema, puedan llegar a la presidencia. Pero la situación del marco contextual no ayuda mucho en este sentido. Para el 19 de diciembre, incluso cada vez más personas públicas se están empezando a manifestar en contra. Joan Baez, una de las principales representantes de la música folk en los Estados Unidos junto con Bob Dylan y de la música de protesta para el mundo americano en general, fue arrestada por manifestarse en contra también del reclutamiento en los Estados Unidos, participando además también en marchas de protesta en contra de la guerra de Vietnam. El año 68 vemos que es sumamente... 67-68 van a ser sumamente ricos y cargados en este sentido. Y aquí el punto de respuesta de los vietnamitas, que para ellos va a ser el inicio de su propio triunfo. El 31 de enero de 1968 ocurrió la famosa ofensiva del Tet, que fue básicamente un ataque masivo de todas las fuerzas del Viet Minh a todos los norteamericanos o sus aliados en donde los tuvieran enfrente. Coordinados además en una serie de sucesiones de fechas en donde coincide el calendario solar con el calendario lunar, con el equivalente al de la independencia, con el equivalente a la Navidad. Son estas fechas que son religiosa, política, socialmente muy importantes para los vietnamitas. No pensaron los norteamericanos que los fueran a atacar en una fecha así, pues resulta que ahí se ponen todos de acuerdo y todos los agreden y todos los atacan al mismo tiempo. El inicio del conflicto de la ofensiva del Tet no va a redimirse nada más para el 31 de enero al 1 de febrero. Va a durar el conflicto prácticamente un mes. Y allí las principales ciudades afectadas van a ser Saigón y Hue, dando como resultado que los Estados Unidos tuvieran 3.895 bajas, hombres muertos en esta línea, y los vietnamitas numéricamente perdieron más, numéricamente perdieron 4.954. El problema no son las bajas. Por supuesto sabemos que los norteamericanos van a alegar que es un triunfo definitivo para ellos, que aguantaron y que los lograron echar para atrás. Pero anímicamente y políticamente y socialmente y en relaciones públicas, para los norteamericanos fue lo peor que les pudo haber pasado. Porque se comenzó a cuestionar cada vez más si efectivamente les estaban mintiendo, les estaban diciendo la verdad los militares.
Claro que, es que esperamos que diga Westmoreland. Él presume haber tenido la victoria absoluta durante este conflicto, que sabemos que es una situación cierta desde la perspectiva militar, pero es muy relativa dentro de lo moral y de lo ético. Esto nos lo puede confirmar el testimonio de gente como HDS Greenway, que nos dice lo siguiente al respecto. El objetivo del Viet Minh no era ganar todas las batallas, sino desgastarnos y aguantar más que nosotros, por lo que no bastaba sacar el balance de bajas. Si derrotamos la ofensiva Tet, fue solo en el sentido más estricto. La guerra de Vietnam siempre fue primordialmente política y los vietnamitas no combatían para conquistar territorio, sino para ganar una guerra política. La ofensiva Tet, pese a su fracaso militar, mostró que todas las perspectivas estadounidenses de avance eran una ilusión y que al cabo de pocos años los vietnamitas estarían en condiciones de volver a intentarlo. Si se tienen en cuenta la sustitución obligada del mando supremo de las fuerzas estadounidenses, Westmoreland fue reemplazado por Crichton Abrams poco tiempo después, y el anuncio del presidente de que no se presentaría a la reelección, la propuesta de armisticio presentada por Estados Unidos en París suponía, en realidad, que la balanza se inclinaba en su favor, no en el nuestro. Continuamos entonces con una situación tan difícil como esta y este documental que nos permite ver lo duro, lo difícil y lo fuerte que implicó el inicio de la ofensiva del Viet Minh. Para algunos el hecho de traerse al general Westmoreland al territorio norteamericano para iniciar esta gira de convencimiento ya fue la muestra de que no iba a regresar. Efectivamente, las cosas están totalmente fuera de control de lo que los norteamericanos están planeando hacer. Sobre todo, si hubieran querido destruir el país lo hubieran podido hacer sin ningún problema. La bronca es que ya se echaron a la opinión pública encima y esto es algo que no les había pasado en conflictos anteriores. Para acabarla de rematar, algunos personajes ya de los medios, pero no de entretenimiento, sino de los medios analíticos, el famoso tío Walter Cronkite, va a llegar a decir lo siguiente al respecto de esta situación. El 28 de febrero de 1968, él, viendo cómo están las cosas, él era un veterano corresponsal de guerra desde la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea. Él no se espanta con este tipo de cosas y es muy bueno para analizar. Además, es el personaje de la CBS mediáticamente más conocido por el pueblo norteamericano. Es el clásico que te daba las noticias en la noche que la mayor parte de la población estaba acostumbrado a verlo por su nivel de credibilidad. Popularmente se le conoce como el tío Walter. ¿Por qué? Porque durante la cena familiar está presente la mamá, está presente el papá, está presente los hijos y por supuesto está el tío Walter también en la cena dándonos las noticias. Lo que nosotros vamos a encontrar al respecto es lo siguiente. Cronkite hace su propio reportaje para la CBS. Él viajó a la segunda zona de conflicto más fuerte en el caso de Hue y terminó dando su veredicto al respecto. Este veredicto vendría siendo: ahora parece más cierto que nunca que la sangrienta experiencia de Vietnam terminará en punto muerto. Si este planteamiento es verdad y es cierto, las cosas realmente están completamente fuera de control. Ante esto, cuando se entera del reportaje y de los comentarios editoriales que terminó haciendo cuando regresó el propio Cronkite, la reacción del presidente de los Estados Unidos, eso es lo que significa POTUS, por si ustedes buscan al presidente de los Estados Unidos en Twitter, ustedes van a encontrar que es @POTUS, President of the United States, eso es lo que significa POTUS. Si buscan a la primera dama se van a encontrar con que es FLOTUS, First Lady of the United States. La reacción, por lo tanto, del presidente de los Estados Unidos, que todavía sigue siendo Lyndon Johnson, es diciéndole al presidente de la CBS: ¿cómo pudiste hacerme esto? Por lo que acaba de hacer Walter Cronkite, nos percatamos de que acabamos de perder los votos de todo el medio este norteamericano y por lo tanto, si yo quiero, porque venían las fechas de la posible reelección, si yo quiero reelegirme, con esto ya perdí la posibilidad de poder alcanzar la misma. La situación política cambia definitivamente para él y decide no postularse para la reelección, cosa que es grave en este caso para los demócratas y es la oportunidad de los republicanos, que no olviden que los republicanos lo que menos quieren es salirse de Vietnam. Aquí las cosas no van a pintar precisamente para mejor ni para los demócratas ni para el mundo en general, aunque sí
para los republicanos que van a buscar reprender. De por sí, los demócratas no se van a quedar con los brazos cruzados. El gobierno norteamericano va a ordenar contraataques indiscriminados. Ahí sí ya les vale un cacahuate. Son ojos rasgados, son Charlies, como les dicen ellos, y no podemos confiar en absolutamente ninguno. Terminan matando a más de 14,000 vietnamitas, incluidos aliados suyos, en la búsqueda supuesta de los guerrilleros del Viet Minh. Vemos entonces que el año 68 se está haciendo cada vez más sangriento bajo la circunstancia de lo que está ocurriendo aquí. Para acabarla de rematar, en algunas ocasiones por la persecución de los supuestos enemigos del Estado norteamericano, a veces se cometieron actos de real nivel de atrocidad, como lo que va a ser mandar que se haga el alcalde norteamericano en el pueblo de Bến Tre. Allí, ante la masacre que terminaron haciendo, el señor además se justificó diciendo: ha sido necesario destruir al pueblo con el fin de salvarlo. Matamos a todos, pero no le dejamos nada a los comunistas. Esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad de gente como esta. Criterio, capacidad, no lo tienen. Ni siquiera merecen el título de políticos. Son ignorantes, así de sencillo. Para la fecha del 1 de febrero, recuerden que todo esto va a ser un conflicto. Los 2 primeros meses se cargó fuertemente. Resulta que un guerrillero del Viet Minh fue detenido, llamado Nguyen Van Lem. Y él, bueno, es un prisionero más, ¿no? Es uno de la resistencia más. Pero trascendió mucho más a la historia. ¿Por qué? Porque su asesinato se hizo frente a las cámaras de cine y cámaras de televisión. Ante la cámara de la NBC ocurrió esto, y cámaras de periodistas. Él fue asesinado frente a las cámaras por el general que era el jefe de la policía de Vietnam del Sur, me parece que en este caso es en Saigón, por el general Nguyen Ngoc Loan. Esta fotografía, todos ustedes la han visto, esta imagen todos ustedes la conocen, y que generó que la opinión pública se convirtiera en un caos, mediáticamente fue un caos. Esta es la famosa imagen a la que les estoy haciendo referencia, y que creo que todos nosotros en algún momento de nuestra historia lo hemos visto, lo hemos conocido y lo hemos entendido, a veces fuera de contexto. Son los vietnamitas que están literalmente en una guerra civil, pero también si los norteamericanos, que se supone que están allí para liberarlos y para darles toda la información para tener mejores criterios, si los norteamericanos están cometiendo esos abusos, pues imagínense lo que estaban haciendo los propios vietnamitas con gente que está dividida artificialmente por los intereses de la Guerra Fría. El 16 de marzo, en Vietnam del Sur, además viene la masacre de My Lai 4. My Lai es una serie de como aldeas que organizaron, recuerden, los norteamericanos, pero que para los vietnamitas no se llama My Lai, para los norteamericanos es Shom Lang, lo que les decía, esta confusión que hay por la formación y la reestructuración de las aldeas para las necesidades de los norteamericanos. Allí sigue habiendo la discusión de cuántos muertos hubo. Se mataron no menos de 340 y alrededor máximo de 567 personas, 567 habitantes de esta aldea de My Lai, y los que los mataron fueron marines norteamericanos, que fueron guiados por el teniente William Calley. Lo que se alegaba es que había sido por error, que habían cometido un error, que les dieron mala información, que fueron mal guiados por espionaje, etc. Y esto llevó, ante la brutalidad de lo que se aconteció, llevó a que se terminara enjuiciando al teniente Calley, y la imagen fotográfica de lo que aquí ocurrió hizo que la gente se pusiera todavía más enardecida en los Estados Unidos. Ron Haverly tiene que decirnos mucho al respecto. El 16 de marzo de 1968, el día en que los soldados de infantería de Estados Unidos pertenecientes a la Compañía Charlie, primer batallón, 20ª División de Infantería, 11ª Brigada de Infantería Ligera de la 23ª División estadounidense, asesinaron a unos 500 civiles vietnamitas en My Lai 4, una pequeña aldea del pueblo de Son My, en la provincia de Quang Nga. Esta matanza no fue una explosión espontánea de violencia, sino una lenta masacre que duró varias horas, tantas que muchos de los soldados estadounidenses se tomaron descansos para comer sus raciones de alimento e incluso fumar unos cigarrillos. No recibieron un solo disparo de fuego hostil. Creo que es evidente que cada vez va a ser más difícil convencer a la opinión pública de que se estaba buscando una cosa
una cosa diferente. Esto está total y absolutamente fuera de control para el gobierno del presidente Johnson. Que además, claro, no estoy hablando de la historia interna de los Estados Unidos. Ustedes saben cómo se han puesto las cosas hacia el interior de Norteamérica. El 31 de marzo de este mismo 1968 es formal, es oficial, da el anuncio el presidente norteamericano: no me voy a postular a la reelección, y manda una serie de instrucciones de lo que considera se tiene que hacer hacia el futuro. Se suspenden los bombardeos sobre el paralelo 20, es decir, para no echar a perder todavía más las cosas, mejor ya no le echamos más leña al fuego, a menos que sea una agresión muy fuerte. Nosotros vamos a aguantar, nosotros no vamos a responder atacando nuevamente a la zona norte. Ordena que se trate de encontrar los medios para iniciar las conversaciones de paz. Rechazó enviar 206 marines más, como estaba ya puesto en la propuesta de los militares, y como Westmoreland no se quiso poner en línea, fue sustituido. Él fue sacado de la ecuación y lo va a sustituir el general Creighton Adams. De esta manera se va a tener que tomar, aunque ellos no querían, un camino distinto para tratar de encontrar una solución. El 26 de abril de este mismo año, ahora tenemos que 1 millón de estudiantes, sobre todo con lo que pasó con Milay, y esperando que haya ya una solución de salida definitiva de los Estados Unidos. Como ven que solo suspenden pero no se salen, 1 millón de estudiantes en distintas regiones, en distintas maneras, boicotean sus clases para repudiar la guerra en distintos sitios de los Estados Unidos, como el Monumento a Washington, como el Lincoln Memorial, por supuesto, en los alrededores del Pentágono, que cada vez los están echando más hacia afuera, y esto queda plasmado en algunas películas, como sería el caso de Forrest Gump. La situación parece cómica, pero nos damos cuenta que en Estados Unidos las cosas realmente se están poniendo críticas. Y recuerden que no solo es en Estados Unidos, es en distintos lugares del mundo, y la confluencia de eventos y acontecimientos es lo que nos hace muy digno de analizar lo que ocurrió en esta situación para este año. Si volvemos a Vietnam del Norte, el 13 de mayo del mismo 1968, el Viet Minh, pues encontraron una ventana de oportunidad ante lo que dijo el presidente, acordó iniciar un diálogo para tratar de alcanzar la tregua.